Hace un tiempo hablamos de los doppelganger y de cómo han tenido un impacto en el mundo como esas criaturas misteriosas e inclusive demoníacas que son copias idénticas o inclusive iguales a nosotros, que tienen como finalidad causar grandes problemas, tenidos como un presagio de enfermedad, de mala suerte o de muerte si es que llegamos a toparnos con uno. Precisamente uno de los casos más interesantes de doppelganger que ha causado una gran controversia fue el doppelganger de la profesora de francés llamada Émilie Saguet. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Quién fue Émilie Saguet? ¿Acaso existió este extraordinario personaje histórico? ¿O solo fue una más de aquellas historias inventadas como los creepypastas que hoy en día inundan las redes hablando de historias de terror, que son en su mayoría invenciones de ociosos, que gustan como nosotros del terror, como el tal Slenderman o como también Smile Dog, entre otros? Siendo entonces Émilie Saguet uno de los primeros creepypastas o historias inventadas que tuvieron tanta difusión y se pensó era verdadero. De acuerdo con la historia, Émilie Saguet nació en Dijon, Francia en 1813. Mademoiselle Saguet era una mujer de 32 años que trabajaba como maestra de francés en un instituto de Letonia, en donde daría clases entre los años de 1845 y 1846. Fue precisamente en este instituto en donde su historia toma relevancia, pues Saguet tenía algo extraño, y es que esta maestra, a pesar de ser una buena profesora, había trabajado en 18 instituciones diferentes en su joven vida, lo que era extraño, pues, ¿por qué si era tan buena maestra, había estado cambiando tanto de trabajo en tan poco tiempo? ¿Cuál era el problema por el cual las otras instituciones la habían despedido? La respuesta no tardaría en llegar. Se le describía como una mujer hermosa de cabello rubio y ojos azules, con un temperamento apacible y una disposición tranquila, pero inquieta. La escuela en donde daba clases en ese momento, el internado pensional de Nieuwelke, era un prestigioso instituto de chicas pertenecientes a familias nobles, contando con un total de 42 muchachas en las aulas. A ellas era a quienes Saguet debía de dar clases. Al principio la profesora no despertó ninguna curiosidad. Era buena en su trabajo y querida por las alumnas. Pero pronto comenzarían los rumores. Algunas decían haberla visto en un lugar diferente del aula, en un mismo tiempo. Esto era algo imposible, pero ese fenómeno ocurría. Sin embargo, los maestros incrédulos regañaban a las alumnas por pensar que estaban imaginando o fantaseando y que debían concentrarse más en sus materias. Pero pronto esos rumores comenzaron a crecer y a volverse mortificantes, pues comenzaron a suceder otras cosas extrañas en torno a la maestra Saguet. Una vez, 13 estudiantes en una clase vieron cómo mientras la maestra Saguet escribía en el pizarrón, un ente parecido a ella, un doble, se apareció y comenzó a imitar lo que ella hacía, solo que sin tiza en las manos. Todos los estudiantes coincidieron en que vieron el mismo fenómeno. En una ocasión, Saguet ayudó a una estudiante a abrocharse la espalda del vestido, frente a un espejo, de manera que la alumna levantó la vista y vio a la doble de Saguet haciendo la misma acción que ella, intentando abrocharle el vestido. Ante la visión, la muchacha se desmayó. En el comedor de la institución, en varias ocasiones se veía a Saguet comer y a su doble sentada en otra de las sillas atrás de ella, haciendo los mismos movimientos que Saguet. En ocasiones ella se levantaba y su doble continuaba sentada. En una ocasión, Émilie enfermó y una alumna fue a su habitación a leerle, pero Saguet se puso pálida y rígida, como aturdida. La alumna se preocupó y le preguntó si había empeorado, pero Saguet le dijo que estaba bien. Sin embargo, al voltear la mirada, la estudiante vio a la doble de Saguet dando vueltas por la habitación. La verdadera Saguet parecía no darse cuenta de su presencia. Pero lo más extraordinario ocurrió cuando en una ocasión, mientras las estudiantes practicaban su bordado en una mesa grande, vieron por la ventana cómo la maestra Saguet recogía flores. Pero eso era imposible porque ella estaba sentada frente a ellas. Lo extraño es que la Saguet que aparecía en el jardín parecía más cansada y su andar era más lento. Dos de las chicas de manera valiente se atrevieron a acercarse a la Saguet que estaba sentada frente a ellas y alzaron la mano para tocarla. La sensación, dice, era como tocar una tela de muselina fina. Una de ellas al parecer la atravesó, de manera que la aparición desapareció, y la verdadera Saguet que estaba afuera recogiendo flores parece haber despertado de su aturdimiento.
Cuando las alumnas le preguntaron a Sage sobre el incidente, la mujer las miró extrañada, diciendo que había visto la silla vacía pensando que la maestra les había dejado solas. Pero fuera de eso no sintió ni presenció algo extraño. La maestra Sage solo era consciente de su experiencia recogiendo flores. Las apariciones comenzaron a ser cada vez más frecuentes, pero lo extraño de todo esto era que Sage no estaba consciente de ellas. La doble de la maestra Sage aparecía solo en lugares en donde la otra se encontraba presente o cercana. Pronto, los mismos padres de familia comenzaron a preocuparse y a no querer que la maestra Sage estuviera cerca de sus hijas, buscando su despido. Pero la dirección no quería prescindir de su maestra, que había demostrado ser capaz, mucho menos por unos rumores. Pero al ver que la plantilla de estudiantes descendió de 42 a 12, no hubo más alternativa que despedir a Sage, la cual lo vio como algo muy normal, aunque decepcionante, porque fue allí donde reveló que ya había trabajado en 18 institutos diferentes, pero que siempre, aunque hiciera un extraordinario trabajo, la despedían sin revelarle las razones. La maestra se mudó a vivir con su hermana y sus hijos, los cuales siguieron viendo a la doble de Sage, pues decían que tenían 2 tías Sage. Posteriormente se mudó a Rusia y ya no se supo más de ella. La narración de la maestra Sage pertenece a un libro escrito por Robert Dale Owen llamado Footfalls of the Boundary of Another World, contado a su vez al autor por una antigua alumna de la institución de Neubelke, y por lo tanto una alumna de Sage, llamada Julie de Guldenstube. Junto con el relato de Sage también había otros en donde se hablaba precisamente de temas paranormales, pronto en el canal, pero ahora nos concentraremos en Emily. La mujer que contó este relato tenía a la vez un hermano que se dedicaba al espiritismo. Solía dejar una hoja en blanco en cualquier lugar, pero generalmente en iglesias, cementerios y otros tantos sitios terroríficos, en donde al regresar encontraba escritos sobre el papel mensajes que supuestamente escribían los espíritus del más allá, con varios testigos de la veracidad de estos experimentos. Julie misma era medium, de manera que también estaba involucrada en este mundo paranormal, por lo que su relato pareciera más bien ser poco creíble o fidedigno. Además de que no se han encontrado pruebas de que en realidad hubiese existido ese instituto en Livonia, pues cuando se busca el instituto de Neubelke no aparecen resultados. La única fuente es una pintura al óleo que representa supuestamente a esta institución. Otra prueba de que la historia muy posiblemente es falsa es que el nombre Emily Sage no está registrado en Dijon, solo el de Octavie Saget, que se piensa es la verdadera protagonista de esta historia, pues las fechas de nacimiento cuadran. ¿Pero por qué se le cambió el nombre? Pues pudo ser que Julie no recordara bien el nombre de su profesora y que le hubiese por lo tanto cambiado el nombre, también teniendo en consideración los cambios de idioma. Pero igualmente pudo ser que la misma Emily cambiara su nombre a propósito por el hecho de su mala reputación. Pero lo extraño es que si trabajó en tantos institutos y en todos ellos el fenómeno se repetía, esto quiere decir que debía de tener más testigos que solo Julie. El fenómeno de Emily Sage es extraordinario y nos pone a pensar sobre cuál es la verdad detrás de todo esto. ¿En realidad existió o solamente fue una invención para una historia de terror como muchas otras? Además de que al parecer el doppelganger de Emily Sage era diferente, pues se aparecía constantemente pero solo en lugares donde la misma Emily estaba presente, quizás siendo más bien como un fenómeno de bilocación, en donde una persona experimenta el desprendimiento de su alma que puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo, sobre todo porque parecía verse afectada la maestra por el espectro de manera física, haciendo que cuando estaba cerca o era presenciado, ella pareciera aletargarse o perder energía, o quizás era una doble malvada que buscaba extraer su energía, su vitalidad, para matarla poco a poco y reemplazarla. Yo creo que este fenómeno de los doppelganger quizás sea una prueba de que en realidad existen diferentes dimensiones o universos paralelos, en donde un doble o quizás varios de ellos aparecen de cuando en cuando, en un momento en el que distintas realidades convergen, de manera que por un momento somos capaces de ver nuestro otro yo en otro momento y en otro lugar del espacio-tiempo. Y esta visión tiene consecuencias, pues parece ser que si somos capaces de vernos a nosotros mismos, podremos ocasionar alguna especie de paradoja en la que es necesaria la desaparición de uno de ellos de esta realidad, es decir, la muerte o la enfermedad.
Quizás también como viajeros en el tiempo, en donde vemos a nuestro yo del pasado del futuro, ocasionando los mismos problemas y acabando con una de las versiones de nosotros mismos. Pero no sabemos con certeza cuál es la explicación de los doppelganger, y sobre todo, en específico, del doppelganger de Emily, quedando como una incógnita difícil de resolver. Pero lo importante es lo que tú piensas. ¿Crees que la historia de Emily Sage es verdadera o solo una invención? ¿Qué piensas de los doppelganger? ¿Conocías sobre esta historia y este fenómeno? Suscríbete al canal si quieres ver más videos de este tipo. Dale like y compártelo con quienes les guste el misterio y el terror. Sin más que decir, solo que nos vemos la próxima noche. Dulces sueños.